Todos ustedes. Vamos a comentar el informe técnico que presentamos por las tardes para ilustrar de manera panorámica la situación de la epidemia. Posteriormente, si me lo permite el presidente, me pasaré para allá para mostrar las curvas epidémicas que ya relata el doctor Alcocer, donde se ven las particularidades de cada entidad federativa. En general, recordar que estamos en este proceso llamado o designado en México Nueva Normalidad. Es el proceso gradual de desconfinamiento en el que vamos observando el riesgo epidémico de cada entidad federativa y mediante un semáforo, una indicación sobre el riesgo epidémico que existe en cada entidad federativa, se van orientando a las autoridades sanitarias estatales. Todos los gobiernos estatales son autoridad sanitaria reconocidos por la Ley General de Salud y tienen responsabilidades específicas para cuidar las acciones de prevención en sus entidades federativas. Estas acciones de prevención son fundamentalmente a través de acciones administrativas, decisiones administrativas sobre el cierre temporal o la reapertura de distintas actividades sociales, económicas en el espacio público. Estas están a cargo de las entidades federativas de manera directa y desde el 1 de junio están guiadas por el semáforo de riesgo COVID. Cumplimos ya 121 días de este proceso. La siguiente. En esta curva epidémica, con una agregación semanal, podemos ver la información que presentamos diariamente. Notarán que hemos cambiado el color de las columnas. El color, desde luego, es intrascendente, pero esto es porque el domingo reciente, el domingo pasado, presentamos un cambio en la información que se manifiesta. La información es la misma, simplemente hicimos una desagregación de la zona intermedia de esta gráfica, en donde se mostraban las personas o la suma de personas consideradas como casos sospechosos. Los casos sospechosos, recordar, son personas que tienen las manifestaciones clínicas de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general, pérdida del olfato o del gusto y otras características que han sido definidas desde el inicio como correspondientes a COVID, pero que no tienen aún un resultado de laboratorio. Tenemos un conjunto de muestras que han sido tomadas de estas personas y están en proceso de resultado, de procesamiento en laboratorio, pero también tenemos un conjunto de personas que, teniendo las características clínicas de la enfermedad y siendo todas ellas consideradas en la estadística necesaria para la vigilancia epidemiológica, no tuvieron una muestra para el diagnóstico. Esto no es inconveniente desde el punto de vista de vigilancia epidemiológica porque son contabilizadas, son identificadas, el lugar en donde fueron atendidas, el lugar donde residen, brinda información sumamente valiosa para las acciones de prevención y control, pero sencillamente no tienen una muestra de laboratorio, o bien la muestra biológica sí se tomó, pero cuando se procesó en el laboratorio no se identificó que fuera viable. Y quisimos hacerlo explícito presentando esta desagregación. Verán ustedes en los números que están debajo de la figura precisamente las sumas que corresponden en los colores gris y negro a estas personas que o no tienen muestra o la muestra no fue adecuada para el diagnóstico. Tenemos 39%, es decir, un poco menos de 4 de cada 10 personas a quienes se les toman especímenes para el diagnóstico que tienen infección demostrada por el virus SARS-CoV-2 causante de COVID. Pero el resto, más de 6 de cada 10, no tienen el virus y por lo tanto su síndrome, su manifestación clínica se debe a otras múltiples virus respiratorios que circulan en el mundo y en México, más de 300 virus que normalmente están presentes y que pueden causar síntomas semejantes. La importancia de este índice es que conforme va cambiando, ahora a la baja, desde la última semana de julio, la semana 29 del año, julio, empezó a bajar desde 57%, en este momento 39%. Aquí también le advertimos a la población no intentar hacer comparaciones entre países porque el número absoluto de este porcentaje depende del esquema de muestreo que se utiliza de acuerdo a la estrategia de vigilancia epidemiológica de cada país. Lo relevante es cómo va cambiando.
En la última semana de julio, 57%, en este momento 39%. Y lo esperable es que siga disminuyendo en la medida en que la epidemia también siga disminuyendo. Veamos la siguiente diapositiva. En esta diapositiva lo que vemos es el número estimado de personas enfermas. De igual manera, llegó a un punto máximo en la última semana de julio y a partir del inicio de agosto se encuentra en un descenso sostenido. No necesariamente cada semana disminuye, desafortunadamente hay semanas en donde no hay disminución, pero la tendencia general es ya 8 semanas consecutivas en donde va disminuyendo la intensidad epidémica, estimada por el número de personas que se presentan enfermas cada semana. La más reciente es el cambio entre la semana 37 y la 38. En este momento estamos viviendo la semana 40, pero entre la semana 37 y 38 se redujo 9%. Es un cambio relativamente pequeño comparado con el de la semana anterior, que empezó con 25%, y vamos a ver, ojalá que se mantenga a lo largo de toda la semana para que continúe disminuyendo. Perdón, si me regresa tantito al anterior. Por su parte, la línea oscura que está al final de la gráfica, en la parte baja, muestra las defunciones, todas, absolutamente todas, como señalaba el presidente, muy lamentables, pero que afortunadamente también, en este caso desde la semana 27, es decir, la segunda semana de julio, empezaron a disminuir progresivamente. El cambio más reciente es de una reducción de casi la mitad con respecto a la semana anterior, entre la semana 37 y la 38. La siguiente. Y finalmente la ocupación hospitalaria, que es un índice importante para identificar no solamente la necesidad de los servicios de salud, sino también la intensidad epidémica. De una manera indirecta, entre menos personas necesiten hospitalizarse, obviamente la cantidad de personas que ocupan el hospital para este propósito es cada vez menor, pero además eso refleja que la intensidad de la epidemia se va disminuyendo. Con el mismo número de semanas, 8 semanas, desde que empezó agosto, se ha ido disminuyendo la epidemia, también manifiesta por la ocupación hospitalaria. En este momento tenemos 27% de las camas destinadas a infección respiratoria aguda grave, que es el síndrome que corresponde con COVID, que están ocupadas, el resto están desocupadas y ninguna entidad federativa tiene ocupaciones superiores al 50%. Y en la última diapositiva general vemos lo mismo, que las camas destinadas para personas críticamente enfermas con el síndrome clínico de COVID también están en desocupación, solamente 23%, menos de la cuarta parte, están ocupadas. Recordar también aquí que hemos comentado ya desde hace varias semanas, empezamos a preparar una guía técnica para que todos los gobiernos estatales, a través de sus secretarías de salud estatales, utilicen eficientemente las instalaciones hospitalarias. En la medida en que se van desocupando las camas destinadas a COVID, esas camas no pueden permanecer ociosas, inmediatamente deben ser consideradas para la atención de otros múltiples padecimientos en donde las personas requieren hospitalización. Pero al mismo tiempo se tiene que cuidar que exista la capacidad de reutilizarlas para el tratamiento de personas con infección respiratoria aguda grave, en la medida en que anticipamos el inicio de la temporada de influenza. Y aquí ese es el recordatorio que quiero hacer, lo hemos venido anunciando a lo largo de todo el verano. A partir de la semana 40 del año, es decir, ahora mismo, estamos por iniciar la temporada de influenza. Desde luego no es algo programable, no empieza un día específico, pero gradualmente empezaremos a ver más casos de influenza. Esto irá creciendo, seguramente las noticias reportan más casos de influenza, cifras récord de casos de influenza. Esto es normal, esto ocurre todos los años desde hace varios siglos, y lo vamos a tener todos los países del hemisferio norte a partir de ahora. Llegará a un punto máximo probablemente en diciembre o enero y después empezarán a disminuir los casos de influenza. La influenza es una enfermedad infecciosa causada por un virus con ese nombre, virus influenza, para el que hay múltiples tipos y subtipos y se comporta de una manera muy semejante a COVID-19.
presentan las personas: fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cuerpo en músculos, articulaciones, y una proporción relativamente pequeña, pero desafortunada, de personas pueden tener la forma grave de la influenza. La influenza no necesita un tratamiento específico en la mayoría de las personas, la mayoría, estamos hablando arriba del 85%, más de 8 de cada 10, pero personas que tienen 60 o más años de edad o que tienen ciertas enfermedades crónicas, diabetes, sobrepeso y obesidad, enfermedad pulmonar y cardíaca crónicas o distintas causas de inmunosupresión, pueden tener un riesgo aumentado de complicarse. También las embarazadas tienen un riesgo aumentado de complicarse si les da influenza. Y a diferencia de COVID, los niños menores de 5 años también pueden complicarse si les da infección por los virus influenza. Por esta razón, estas poblaciones, estos segmentos de la población, se recomienda que se vacunen. El próximo jueves estaremos anunciando el inicio de la temporada de vacunación contra la influenza, precisamente con el propósito de disminuir el riesgo de complicaciones. Esa es la indicación, ese es el uso en salud pública de la vacuna contra la influenza: reducir las complicaciones o la probabilidad, el riesgo de complicaciones en personas que tienen alto peligro de complicarse. La vacuna contra influenza no tiene como propósito eliminar el virus o evitar que exista la temporada de influenza, ni siquiera que la intensidad de la temporada sea menor, porque no tiene las capacidades para lograrlo, pero sí tiene buenas capacidades para disminuir el peligro de complicaciones. Me voy a pasar para allá, si me lo permite, presidente, y si me prestan un micrófono para presentar. Muchas gracias. Para presentar las curvas epidémicas detalladas, trataré de hacerlo en forma expedita, pero identificando los detalles que pueden ser ilustrativos del comportamiento de la epidemia. Empezamos con este mapa general. La intensidad del color verde es proporcional a la intensidad epidémica. Cuando decimos intensidad epidémica, es un término genérico en el que se considera la ocurrencia de nuevos casos con respecto a la población existente en cada entidad federativa. Esto se llama incidencia y es un índice muy usado en la epidemiología que permite comparar entre poblaciones de distinto tamaño. Aquí hay una comparación equilibrada entre las entidades federativas, puesto que estamos considerando que hay entidades federativas con una población muy grande, pero otras con menor población, pero todas ellas se está considerando cuántos casos nuevos ocurren con respecto a personas que habitan en la entidad federativa. Seguimos viendo que algunas entidades todavía están en una intensidad de color verde importante, que refleja más de 70 casos por 100,000 habitantes, específicamente Baja California Sur y la Ciudad de México, seguidas posiblemente de Nuevo León, Colima y Yucatán. La siguiente. Ahora, en la siguiente secuencia de 64 diapositivas vamos a estar viendo lo siguiente. Explico para cualquier persona que no esté familiarizada con las curvas epidémicas cómo se interpretan o cómo se visualizan las curvas epidémicas. La curva epidémica es una de las formas de presentar los datos más usada en la epidemiología y consiste en lo siguiente. Estas líneas que parecen como unas montañas, lo que reflejan es la intensidad de la ocurrencia de nuevos casos. ¿Por qué decimos intensidad? Conforme más alta es esta montaña, quiere decir que hay más casos que se han registrado en una semana en especial. Aquí están ilustradas cada una de las semanas y empezamos con la semana 10, que es la primera semana de marzo, que es cuando se presentó el primer caso de COVID-19 en México. Se identificó el 28 de febrero. Y conforme más alta es la curva, más casos, y aquí se puede identificar el número de casos al que corresponde. Tendremos dos líneas, una azul clara, que es las personas que tienen COVID-19 ya han sido identificadas y son estimadas como casos existentes, y una de color azul oscuro, o se verá quizá negra en las pantallas, que corresponde a las defunciones, personas que han fallecido por COVID-19.
Veamos la curva nacional. Si me la regresa, por favor. Solo para ilustrar la curva nacional, entonces empezó con el primer caso. En la semana 10 fue aumentando, y en la semana 29, presten atención a la semana 29, que es exactamente la última semana de julio, tenemos el punto máximo de la cantidad de casos que se presentaron en México cada semana. Y a partir de ella tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la 9ª semana en donde existe un descenso en la cantidad de casos, es decir, se reduce la epidemia. Veamos ahora la mortalidad, también en términos generales, la veremos en estado por estado. Desde la semana 23 tenemos un descenso, la semana 27 es la segunda semana de julio y ahí tenemos ya un descenso más claro, se puede ver por la inclinación de esta curva y cada vez tenemos menos defunciones, lo cual es también muy alentador. La siguiente. En esta otra curva, que también la verán para las 32 entidades federativas, es la hospitalización. Es otro de los índices que refleja la intensidad de la epidemia. En este caso no es desde marzo, en este caso es desde el 1 de mayo. Todas las que vean con este estilo visual son desde el 1 de mayo y hasta el día de hoy. Y lo que vemos es lo mismo, llegamos a 1 de agosto y es donde empezó a descender la hospitalización. Todos los indicadores han sido muy consistentes en ilustrar esta reducción de la epidemia. Las dos curvas son hospitalizaciones generales y la suma, hospitalizaciones que no son en terapia intensiva y la suma que está en el color amarillo. Menos claramente verán por la escala las hospitalizaciones en terapia intensiva, que son una proporción menor al 5% del total. Vámonos ahora sí, una tras otra, por los estados. Aguascalientes tuvo este periodo de ascenso, llegó a un punto máximo en la semana 27, precisamente a mediados de julio, y a partir de entonces ha tenido subidas y bajadas con grandes variaciones semana por semana. En todas estas gráficas estatales también verán en la esquina superior derecha el color del semáforo que corresponde para la semana 40, la semana que estamos viviendo en este momento. Noticia positiva, Aguascalientes pasó del semáforo naranja al semáforo amarillo. ¿Por qué razón? Porque los 10 indicadores del semáforo ilustran que en Aguascalientes se reduce la epidemia, a pesar de que todavía tiene una intensidad importante. La siguiente, la hospitalización en Aguascalientes empezó a reducirse, la hospitalización por COVID, a partir de la primera semana de septiembre y se ha mantenido en reducción. La siguiente. Baja California, tenemos también una curva que ascendió hasta la semana 26, la primera semana de julio, después tuvo un descenso hasta la semana 33, a mediados de agosto, tuvo un pequeño regreso en donde empezó a aumentar, pero posteriormente lleva ya 2 semanas de disminución, pasa a semáforo amarillo Baja California. La siguiente. Y la ocupación hospitalaria desde la primera quincena de julio empezó a descender progresivamente. La siguiente. Baja California Sur, intensidad epidémica hasta la semana 32, después varias semanas de descenso, sigue en color naranja, pero la trayectoria es muy alentadora, es posible que pronto, quizá en la siguiente ronda de evaluación del semáforo, pase al color amarillo. La siguiente. Y desde la primera semana de la segunda quincena de agosto, descenso en la ocupación hospitalaria. La siguiente. Campeche es el primer estado que pasa a verde a partir de esta semana, de la semana 40, es el primer estado que pasó a amarillo y ha mantenido un esquema de control epidémico muy bueno que llevó que desde la semana 24 llegó el punto máximo, fue uno de los que primero empezó con este cambio y se ha mantenido en descenso sostenido. La siguiente. Igualmente, desde el 15 de julio empezó a desocupar sus hospitales en la medida en que existen menos personas que necesitan hospitalización por COVID. La siguiente. Chiapas, el segundo estado que pasó a amarillo, tenemos también que desde la semana 22 llegó al punto máximo, ha descendido, se mantiene en descenso y está en color amarillo. La siguiente, su ocupación hospitalaria, siguiente, está desde la primera semana de julio
en descenso, después del descenso ha sido a menor velocidad, pero tiene muy poca ocupación hospitalaria, lo pueden ir viendo también en las etiquetas roja y verde, respectivamente para camas generales y camas de terapia intensiva. La siguiente. Chihuahua ha tenido un acontecer epidémico complejo. Esto tiene que ver con la diversa naturaleza de sus poblaciones. Se comporta de manera muy distinta en la zona norte, Juárez y la zona de las maquiladoras, que en la zona centro, capital del estado y otros municipios más dispersos. Lo que podemos ver es fluctuaciones. Llegó a un punto máximo en la semana 36 y lleva 2 semanas de descenso, pero ya pasó al color amarillo desde el periodo de evaluación inmediato anterior. La siguiente. Su ocupación hospitalaria ha sido variante, no se ve todavía una tendencia de descenso y esperemos que en la medida en que empiece a bajar la cantidad de casos ya lo logre. La siguiente. Ciudad de México. Hemos destacado que la Ciudad de México y la zona conurbada tienen la cuarta parte casi de la población de México, toda la zona metropolitana, 23%. Y eso hace muy complejo el control epidémico. Además es una zona en la que concurren personas de distintos otros estados en residencias temporales o simplemente viajes. Pero a pesar de ello no ha habido una tendencia a la alza y lleva un periodo muy largo ya de estabilidad desde la semana 21 con grandes fluctuaciones. Hay periodos de ascenso y luego ya de descenso. Se encuentra en color naranja y hay que mantener también mucho orden en una ciudad tan intensamente poblada para que no haya un descontrol. Sin embargo, quiero destacar que desde la semana 20 empezó a disminuir la mortalidad y es uno de los primeros sitios del país en donde la mortalidad por COVID empezó a reducirse. La siguiente. Como se ve, también la ocupación hospitalaria desde el mes de mayo ha ido reduciéndose, lenta, pero progresivamente y de manera sostenida hasta el momento actual. La siguiente. En Coahuila tenemos esta subida que llegó hasta la semana 31 y posteriormente tenemos ya varias semanas de descenso. Pasa a color amarillo por primera vez el estado de Coahuila. Y en la siguiente lo que vemos es su ocupación hospitalaria, que llegó a un punto máximo a mediados de agosto y después ha tenido descenso. Todavía la tercera parte de los hospitales en Coahuila o de las camas están ocupadas por pacientes COVID. La siguiente. Colima tuvo también este ascenso que llegó hasta la semana 33, después tuvo varias semanas de descenso, ha tenido un pequeño repunte en la semana 37 a la 38, esperemos que solo sea una variación y que no implique una tendencia de regreso a la transmisión intensa. Sigue en color naranja. La siguiente. Su ocupación hospitalaria se mantuvo en ascenso hasta la primera semana de septiembre y después ha tenido disminuciones que esperamos sean más sostenidas y Colima junto con Nayarit y Nuevo León han sido los estados en donde las camas destinadas a pacientes COVID están en una proporción de ocupación mayores. La siguiente. Durango también tuvo una tendencia de ascenso desde que empezó la epidemia hasta este punto y después otro periodo de ascenso entre la semana 25 y la semana 36 y apenas tenemos la 37 y la 38 en donde se redujo, pero ya Durango por primera vez pasa a color amarillo. La siguiente. La tendencia de ocupación hospitalaria ha sido continuamente a la alza, excepto la última semana en donde empezaron a desocuparse los hospitales. La siguiente. En el Estado de México es un patrón que inicialmente fue semejante al de la Ciudad de México, una curva de ascenso que después tuvo un periodo de meseta, pero ya tiene más de 10 semanas de descenso progresivo desde la semana 28 hasta la semana 38. Todavía está en color naranja porque hay otros indicadores, incluyendo el porcentaje de positividad y el número de reproducción de la epidemia, que están aún significativamente altos. Pero esperemos que pronto empiece el descenso. También es principalmente a expensas de los municipios conurbados con la Ciudad de México. La siguiente. La desocupación hospitalaria ha sido parecida a la de la Ciudad de México. Desde mediados de mayo empezó lenta pero sostenidamente en la reducción. La siguiente. Guanajuato llegó a un punto máximo en la semana 31, desde entonces tiene una tendencia de descenso. Quiero destacar, para tener claro las expectativas del control epidémico, verán muy pocas curvas como la de
Campeche o la de Chiapas, en donde se llega a un único punto máximo y después hay descenso. En su mayoría tienen estas fluctuaciones. Por ejemplo, aquí ya había una clara tendencia en descenso, pero regresó entre la semana 32 y la semana 35. Nuevamente está a la baja, ojalá que se mantenga, pero en todo momento existe en todas las entidades y en el conjunto del país y en todos los países la posibilidad de que empiece nuevamente un periodo de transmisión. Hemos alertado, aquí me detengo brevemente a esto, de que todos los países del mundo tenemos la posibilidad de que durante la temporada fría del año, que es precisamente la temporada de influenza, pudiéramos tener un repunte de la epidemia. La siguiente. Hemos llegado también, en el caso de Guanajuato, a que a partir del inicio de agosto hay desocupación de los hospitales en la medida en que hay menos personas que necesitan ser hospitalizadas por COVID. La siguiente. En Guerrero tenemos también, pueden ver grandes fluctuaciones, ilustra exactamente lo que acabo de comentar, cómo no hay un único punto epidémico, sino que hay varios aumentos y disminuciones. Guerrero está aún en semáforo naranja, cuidado especial en las 3 ciudades mayores, Chilpancingo, Iguala y Acapulco, en donde por la naturaleza de la convivencia entre personas puede haber mayor transmisión. La siguiente. La ocupación hospitalaria de Guerrero permaneció alta y constante casi todo julio y agosto y posteriormente ha empezado a bajar desde que empezó el mes de agosto. La siguiente. Hidalgo tuvo también, como pueden ver, varios periodos, tuvo un periodo de ascenso, después un periodo de meseta que se logró a partir de algunas intervenciones de control de la movilidad, después volvió a subir, otra meseta y finalmente tiene 4 semanas de descenso, todavía está en semáforo naranja porque hay varios indicadores que están aún altos. Sin embargo, en la siguiente vemos la ocupación hospitalaria que se mantuvo en ascenso y desde la primera semana de septiembre ya tiene un cambio rápido de descenso que es alentador. La siguiente. Jalisco tuvo un ascenso y ha estado en una zona de meseta, es decir, una zona alta de transmisión en donde varía muy poco la incidencia. Tenemos ya desde la semana 29 hasta la semana 38 que se ha mantenido casi estable, pero con una transmisión importante. Tenemos en las últimas 2 semanas una pequeña disminución, todavía no se ve un patrón sostenido de reducción de la epidemia en el estado de Jalisco, pero esperemos que ya esa tendencia se sostenga. Jalisco todavía está en semáforo naranja, precisamente por estas características. Y en la siguiente, lo que vemos es su ocupación hospitalaria, aún está alta, pero ciertamente desde que empezó el mes de septiembre está en proceso de reducción. La siguiente. Michoacán, lo mismo si consideramos la tendencia desde el inicio de la epidemia hasta este punto en la semana 36, ha estado en ascenso continuo, desde luego con estas variaciones. Y las últimas 2 semanas, las 2 más recientes hasta el corte de información, es decir, hace 4 semanas, contadas desde el tiempo presente hacia atrás, tenemos ya esta reducción. Está en color naranja y ojalá que se mantenga el control de la movilidad en el espacio público también para que empiece a descender. La siguiente lo que nos muestra es que su ocupación hospitalaria igualmente siguió aumentando y solamente en el mes de septiembre empezó a disminuir a una velocidad que es alentadora de reducción sostenida. La siguiente. Morelos, vean ustedes las grandes variaciones, prácticamente tuvo 2 periodos epidémicos, este inicial entre el inicio de la epidemia y la semana 26 y este segundo es como si fueran 2 curvas epidémicas. Lo destaco de esa manera porque ese es uno de los patrones de presentación. Generalmente estas dobles curvas, técnicamente le llamamos a esto curva bimodal, lo que quiere decir es que hubo un periodo importante de control que después fue seguido de desconfinamiento acelerado y con el desconfinamiento acelerado hay un repunte. Eso es lo que puede ocurrir en cualquier entidad federativa si se hace demasiado rápido el desconfinamiento. La siguiente. Vean ustedes la ocupación hospitalaria con grandes fluctuaciones. Si lo vemos con optimismo, vemos que hubo periodos de reducción importantes como este a mitad del verano, pero después tenemos una meseta en donde ya no se está reduciendo sustancialmente la ocupación hospitalaria en Morelos. La siguiente.
Nayarit tenemos una curva más estable, llegó a un punto máximo en la semana 30 y posteriormente una tendencia clara de descenso. Aún Nayarit está en semáforo naranja, pero ya hay una tendencia clara de descenso. La siguiente, lo que nos muestra es la ocupación hospitalaria de Nayarit, igualmente desde el 1 de agosto, tendencia clara de descenso, pero Nayarit, dijimos, una de las 3 entidades con la mayor ocupación de camas generales por COVID. Y aquí me detengo a hacer otro señalamiento, la importancia de acudir tempranamente al hospital. Extremadamente importante, enfatizo esto, sumamente importante acudir tempranamente a los hospitales. La mayoría de las personas que tengan COVID, 8 de cada 10, van a tener una enfermedad que se autolimite, pero 2 de cada 10 pueden tener una enfermedad grave o muy grave, o letal. ¿De qué depende que se pueda hacer algo positivo para salvar la vida? De la oportunidad de que las personas lleguen al hospital. Si usted es o tiene un familiar que tiene 60 o más años de vida, tiene enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, tabaquismo, que es una enfermedad en sí misma, además de causa de muchos males, o enfermedad pulmonar o cardíaca crónica o inmunosupresión, no se espere. No se espere es, si hoy tiene los síntomas, en la menor oportunidad vaya al hospital. Como hemos mostrado, los hospitales están disponibles, los hospitales tienen posibilidad de atenderle. Si usted llega temprano, se pueden hacer múltiples intervenciones médicas y aunque no hay un tratamiento específico, hay varios elementos, incluyendo la oxigenación temprana, que salvan la vida. No se espere, por favor. Vaya lo más pronto posible al hospital si usted tiene síntomas de COVID, tan solo para que le evalúen y se determine si requiere algún tratamiento avanzado o puede evolucionar satisfactoriamente. No se espere. Por favor, vaya al hospital si usted tiene síntomas de COVID. La siguiente. Nuevo León llegó a un punto máximo en la semana 30, esto ilustra también una tendencia de una doble curva epidémica, una curva bimodal, llegamos a un punto máximo a mitad de julio, descenso y otra curva epidémica. Posiblemente aquí hubo un desconfinamiento demasiado acelerado, algunas actividades de riesgo importante pudieron haber sido liberadas anticipadamente y hubo este repunte. Todavía no se ve una tendencia clara y Nuevo León está en semáforo naranja. Veamos su ocupación hospitalaria. Llegó a un punto máximo también a mediados de julio y se ha mantenido en una meseta. En septiembre ya muestra un descenso. Esperemos que se mantenga en la medida en que se reduzcan los casos. Pero Nuevo León, junto con Colima y Nayarit, también alta ocupación hospitalaria o las más altas. La siguiente. Oaxaca. Cambios también, algunas exacerbaciones, después una tendencia clara de descenso y desde la semana 35, es decir, hace 5 semanas, el último mes, tiene una tendencia a la alza. Sin embargo, ya está en color amarillo porque varios de los otros indicadores de intensidad están a la baja. La siguiente. Vemos que Oaxaca llegó al 1 de agosto con máxima ocupación hospitalaria, después descendió, pero noten cómo a partir de los últimos 10 o 12 días ya se estancó el descenso de la ocupación hospitalaria. La siguiente. Entonces, cuidado Oaxaca, no se confíen, pasaron a semáforo amarillo, pero no se confíen con el desconfinamiento. Puebla llegó a un punto máximo en la semana 26, segunda semana de julio, y desde entonces tiene una tendencia a la baja. Puebla pasa ya a amarillo y hay que mantener de todos modos la prudencia. Aquí felicitamos a Puebla, que ha tenido un esquema de desconfinamiento muy bien organizado con la participación del sector económico y la conducción conjunta, por supuesto a cargo del gobernador, pero de la Secretaria de Desarrollo Económico y el Secretario de Salud, que trabajan muy coordinadamente, lo cual es un ejemplo de cómo organizar el desconfinamiento. La siguiente. Llegamos a un punto máximo de ocupación en Puebla en la mitad de julio y desde entonces una desocupación hospitalaria continua. La siguiente. Querétaro tiene también una tendencia parecida a la de Durango. Si se fijan, todo este periodo fue de ascenso hasta la semana 35 y desde entonces ya tenemos algunas semanas de descenso. Querétaro pasa a amarillo, pero hay que tener mucho cuidado. Cuando hubo una tendencia tan larga de ascenso y se pasa a amarillo, hay que tener cuidado porque ahí es donde un desconfinamiento temprano puede llevar a un repunte. La siguiente.
Como se ve en la ocupación hospitalaria, igual tendencia de ocupación alta o en ascenso hasta solamente la última semana, la semana más reciente durante septiembre, en donde ha tenido tendencia de descenso. La siguiente. Quintana Roo tuvo una primera fase de ascenso, estabilidad, luego ascenso y desde entonces una tendencia de descenso. En la última semana que se ve aquí, la 37 a la 38, una ligera repunte, pero consideramos que no parece ser una señal que nos lleve a un periodo de descontrol, siempre que se mantenga prudencia en el proceso de desconfinamiento. Quintana Roo pasó de regreso a semáforo naranja, pero en la medida en que se mantengan las buenas actividades que hace el Estado de Quintana Roo de controlar la movilidad en el espacio público y las medidas de sana distancia, consideramos que puede seguir avanzando hacia el descenso. La siguiente. El punto máximo de hospitalización fue el 1 de agosto y desde entonces se ve una tendencia sostenida de reducción. También por eso pensamos que es una pequeña variación, pero que Quintana Roo va por muy buen camino gracias a la actividad muy bien coordinada por el gobierno. San Luis Potosí llegó a un punto máximo en la semana 31, de ahí tuvo un punto de inflexión muy claramente marcado y tiene varias semanas en descenso, sigue en color naranja a pesar de estar ya en varias semanas de descenso, pero esperamos que pronto pasará a amarillo. La siguiente, la ocupación hospitalaria es uno de los indicadores que lo mantiene todavía en color naranja, pero ya se ve desde que empezó septiembre una reducción sostenida. La siguiente. Sinaloa es el estado que tiene la mayor cantidad de semanas de reducción. Vean ustedes cómo llegó a la semana 24 con un punto, perdón, la semana 23 con un punto máximo y desde la semana 23 en descenso pasa ya a amarillo y eso es muy alentador. La siguiente, veamos ocupación hospitalaria, punto máximo en 1 de julio y desde entonces una tendencia de descenso. Sinaloa. La siguiente. Sonora llegó a un punto máximo en la semana 28, de ahí un punto de inflexión clarísimo, redujo, esto fue principalmente a expensas de Hermosillo, una reducción muy importante, después otra velocidad de reducción, pero una tendencia muy clara, lleva ya 3 semanas o 3 periodos en donde ha estado en semáforo amarillo. La siguiente, punto de ocupación máxima el 1 de julio, desde entonces descenso. La siguiente. Tabasco, lo mismo, tiene una tendencia muy clara de descenso ya por 10 semanas, desde la semana 28 a la semana 38, pasa a amarillo. El gobernador Adán Augusto López Hernández tomó una decisión que respaldamos, nos parece muy sensata, que es, aunque nosotros lo indicamos en amarillo, localmente se conservan en naranja. Hemos dicho que cuando esto ocurre es porque la autoridad estatal reconoce algún elemento que le preocupa y que le lleva a tomar esas decisiones. Respaldamos completamente esas decisiones de prudencia cuando prefieren tener un control más estricto. La siguiente. Llegamos a ocupación máxima el 1 de agosto. Tabasco hizo un esfuerzo muy bueno, muy grande para expandir la capacidad de atención a través de ciertas unidades temporales y ha tenido una reducción sostenida de la ocupación hospitalaria. Quizá en la última semana, la más reciente, la de septiembre, menor reducción o menor velocidad de reducción, pero hasta ahorita había estado en muy buena velocidad de reducción. La siguiente, Tamaulipas llegó a un punto máximo en la semana 31, desde entonces tiene un descenso sostenido, varias semanas ya, está en color amarillo, igual que Sonora, por al menos 3 periodos consecutivos. Su ocupación hospitalaria, vemos que llegó a un punto máximo el 1 de agosto, muy clara tendencia a la reducción, que se ha mantenido en la misma pendiente, en la misma velocidad, va por muy buen camino el control epidémico en Tamaulipas. La siguiente. Tlaxcala lo mismo, llegó a un punto máximo en la semana 29, igual que el promedio del país, es la última semana de julio, desde entonces una clarísima tendencia al descenso, lleva 3 rondas de semáforo amarillo, la siguiente, y desde la segunda quincena de julio, con algunas variaciones, pero esta tendencia a la reducción. Cuidado porque en el periodo de septiembre ya no es tan rápida la reducción, pero su ocupación hospitalaria es ya muy baja, tiene menos del 15%. La siguiente. Casi para terminar, Veracruz llegó a un punto máximo en la semana 28, después tuvo 2 periodos o 2 velocidades, una velocidad más rápida de reducción, después ha tenido una reducción aún más acelerada, se mantiene en semáforo naranja por algunos indicadores que tienen que ver con porcentaje de positividad y la siguiente, su ocupación hospitalaria, que llegó a un punto máximo el 1 de agosto,
se reduce, pero todavía está en semáforo naranja. Va por buen camino Veracruz también. La siguiente. Yucatán llegó a un punto máximo con una larga tendencia de ascenso en la semana 31, pero ya desde entonces tiene estas 7 semanas de reducción. Aún está en naranja, pero también va con una clara tendencia a la baja. La siguiente lo que muestra es la ocupación hospitalaria. Tuvo 2 periodos, una lenta ocupación, después una rápida ocupación, una meseta y finalmente desde la mitad de agosto una clara tendencia de descenso en Yucatán. La siguiente. El último, Zacatecas, tuvo también, igual que Durango, una larga periodo de ascenso, pero después de la semana 32 en adelante, 6 semanas de reducción consecutiva. Todavía está Zacatecas con semáforos naranja y vemos su ocupación hospitalaria. Es una de las razones, la siguiente, porque la tendencia todavía fue en ascenso hasta llegar a septiembre, donde ya tiene descenso. En resumen, 27 de las 32 entidades federativas tienen una reducción de la epidemia, algunas 2 semanas y otras por más de 14 semanas, es el caso de Sinaloa. En general en el país llevamos 8, en la que estamos transcurriendo 9ª semana de reducción sostenida. La epidemia no ha acabado, pero tenemos un claro patrón de reducción. Necesitamos seguir teniendo cuidado en el desconfinamiento y reiteramos, no se espere. Si tiene síntomas de COVID, acuda lo más pronto posible a los hospitales. Si tiene un familiar que no quiere ir al hospital, pero tiene síntomas de COVID, aliéntelo a que vaya a una revisión al hospital. La llegada temprano a los hospitales puede ayudar a salvar la vida, puede ayudar a reducir el impacto del virus SARS-CoV-2 causante de COVID sobre la salud y la vida de las personas. Gracias, presidente.